Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. En el tema de hoy vamos a tratar un asunto muy interesante acerca de lo que es la salvación de Dios para el ser humano y cómo se puede obtener esa salvación, porque hay personas que de pronto todavía no están definidas en esa parte de cómo alcanzar la salvación. ¿Cómo hago yo para alcanzar? ¿O será que haciendo lo que estoy haciendo puedo alcanzar la salvación? Bueno, hay personas que están haciendo las cosas equivocadas para alcanzar la salvación. Porque hay personas que no tienen un corazón conforme a la voluntad de Dios y un corazón contrito y humillado delante de la presencia del Señor. De eso vamos a estar hablando hoy en nuestra reflexión. Vamos a tomar un texto de la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de los Salmos capítulo 119 y el verso 155. Dice la Biblia: lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Bueno, vamos a tratar de entender este texto bien, porque el ser humano tiene muchas salidas. Cuando nosotros enfrentamos al ser humano, cuando le hablamos a un hombre, a una mujer, a un joven, a un anciano, acerca de lo que es la salvación que el Señor Jesucristo ofrece para el ser humano, para la raza humana, entonces el individuo, la persona, como que no capta o no quiere entender que hay que hacer algunas cosas para alcanzar la salvación. Si bien la salvación no se alcanza por dinero, no se compra, porque la salvación es gratuita. El Señor Jesús nos entregó la salvación gratuitamente. No obstante, la salvación de nuestras almas tuvo un precio, y un precio muy alto. Ese precio, quizás muchas personas ya saben cuál es: la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para darnos redención y para darnos salvación, para redimirnos de la ley del pecado y de la muerte y para salvarnos. Pero es muy interesante lo que dice este versículo de la palabra del Señor. Lejos está de los impíos la salvación. Está a años luz, está muy lejos la salvación de la gente que no hace las cosas de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. No importa que usted vaya a la iglesia, al templo, no importa que usted cante, no importa que usted ore, pero si usted no está haciendo conforme, y yo también, si no estamos haciendo conforme a la palabra del Señor, entonces está la salvación lejos de los impíos, dice la Biblia. Bueno, ¿de qué lado está usted? ¿Está en el lado de los impíos o está del lado de los que están siempre buscando hacer la voluntad de Dios de acuerdo a su palabra? Yo quiero estar, y sé que estoy del lado de los que quieren buscar la salvación, de los que quieren entrar en ese plan de salvación que el Señor Jesucristo nos ofrece a nosotros. Pero usted, ¿de qué lado está? ¿Será que usted está viviendo una vida desordenada? ¿Usted cree que viviendo una vida en pecado, vamos a llamar las cosas por su nombre, viviendo una vida mundanamente,
satisfaciendo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿será que usted está en el camino de la salvación? Yo les invito a todas las personas que no están en este camino de la salvación, que analicemos este versículo de la palabra del Señor. Dice: lejos está de los impíos la salvación. El impío es el que no es pío. El impío es la persona que no es un obediente a la palabra del Señor, el que no quiere someterse a lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Dice la Biblia: y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. ¿Y cómo se invoca el nombre del Señor Jesús? Se invoca en el bautismo. Cuando uno es sumergido en las aguas, allí se le invoca el nombre del Señor Jesús. Un ministro del Evangelio le dice a la persona: te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Allí está siendo invocado el nombre del Señor Jesús sobre usted y fue invocado sobre mí, para el perdón de tus pecados y para que asimismo en ese acto de fe recibas el regalo, el don del Espíritu Santo. Al recibir el mensaje del Evangelio del Señor Jesús, recibimos el Espíritu Santo de Dios, porque Dios es Espíritu y Él es Santo. Bueno, de todas maneras, el texto continúa diciendo: porque no buscan tus estatutos. O sea, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Entonces no es cuestión de que el ministro de un templo estuvo predicando la palabra del Señor Jesús y le habló duramente a las personas que estaban allí. No es cuestión de que un miembro de tu familia te está hablando duramente para que tú a la fuerza entres en este camino de salvación. No, es la palabra del Señor. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Lejos, muy lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Los estatutos del Señor Jesucristo se encuentran en la Biblia, o sea, sus mandamientos. La corrección para nuestra mala manera de vivir. Allí se encuentran los estatutos del Señor Jesús. Nosotros nos podemos cansar de decirle a una persona que cumpla con los 10 mandamientos del Señor Jesús. No matarás, etcétera, no hurtarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Nos podemos cansar de decirle todos los 10 mandamientos a una persona y esa persona no los cumplirá, porque eso no es una cuestión que el ser humano la puede hacer por su propia voluntad. Es un deseo que nace en su corazón y el Espíritu Santo, cuando entra en tu corazón y mora allí, hace morada, hace una habitación de ese corazón, entonces la persona de un momento a otro comienza a tener un cambio en su vida. Claro que sí, suena muy repetitivo, suena muy fuerte, suena muy presionante, pero es que no es, como ya les dije, no es la palabra de un familiar, no es la palabra de un predicador en un templo, es la palabra del Señor, es lo que está escrito en la Biblia. Y si nosotros queremos alcanzar salvación, ir por el camino de verdad, ir por el camino de la vida, entonces nosotros debemos cumplir con lo que dice la palabra del Señor. Hay muchas cosas que el ser humano no quiere cumplir. El ser humano va a los templos, canta, ora, pero está viviendo una vida en pecado. No está casado con la pareja que está viviendo. No está casada con la pareja que está viviendo. Y claro, han tenido hijos, obviamente, pero
no han cumplido con lo que tienen que cumplir ante la sociedad y ante el Señor Jesucristo. Nosotros no podemos vivir una vida desordenada y pensar que nosotros vamos a alcanzar salvación. Estaremos muy equivocados, muy equivocados. Es más, la Biblia dice, está lejos. Y yo le agrego esto, a años luz. Está muy lejos de los impíos, de los que no son conversos, o sea, de los inconversos. Está lejos de los impíos la salvación porque no buscan tus estatutos. Miren, vamos a leer otro texto de la palabra del Señor. Se encuentra allí mismo en el libro de los Salmos, en el capítulo 34 y el verso 18. Allí dice la Biblia lo siguiente: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Otra vez lo leemos. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces, qué interesante lo que dice la palabra del Señor. Me llama mucho la atención que la palabra del Señor en el Salmo 119 y el verso 155 que leímos, dice, lejos está. Y en el Salmo 34 dice la Escritura, cercano está Jehová. Mire que hay un contraste bien marcado, porque primero que todo, la salvación está lejos, dice el libro de los Salmos 119, verso 155. La salvación está lejos de los impíos, porque no buscan, dice la Escritura, no buscan tus estatutos. Pero en el versículo que acabamos de leer, en el Salmo 34, verso 18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y agrega, y salva a los contritos de espíritu. Salva. Acuérdense que lo que estamos tratando de definir aquí es cómo es que alcanzamos esta salvación, qué es lo que debemos hacer. Y aquí el Salmo 34 nos está diciendo que salva a los contritos de espíritu. ¿Qué es contrito de espíritu? Contrito de espíritu es tener tristeza de corazón. Es tener tristeza por hacer las cosas malas, por pecar contra Jehová Dios, por pecar contra el Señor Jesucristo y no hacer las cosas bien. Porque pecando contra Jehová Dios, contra el Señor Jesucristo, estamos pecando, si estamos unidos en matrimonio, estamos pecando contra nuestra esposa de pronto, no estamos haciendo lo correcto. Estamos engañándola de pronto, teniendo una amante, teniendo una vida de adulterio en la calle, a escondidas de nuestro cónyuge. Sea, si es el hombre, pues a escondidas de su esposa, y si es la mujer, pues a escondidas de su esposo. Y la Biblia nos dice que cercano está Jehová a los contritos de espíritu, a los quebrantados de corazón, dice. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Quebrantarse de corazón es arrepentirse de eso que estamos haciendo mal, para que el Señor Jesucristo no esté lejos de nosotros, porque lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Pero cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Contrito es suplicar, clamar a Dios, llorar, tener tristeza por lo mal que se ha vivido la vida, por las cosas malas que hemos estado haciendo. Entonces, tener un corazón contrito y humillado es bueno para alcanzar la salvación que nos ofrece el Señor Jesucristo. Mucho cuidado con eso. Tengamos en cuenta eso, que lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan sus estatutos, pero cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva
a los contritos de espíritu. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.